Te despiertas entre las 3 y las 5 de la mañana, en la quietud de la noche, cuando las lámparas del mundo se han apagado y las ciudades reposan en silencio. He descubierto que el corazón humano se encuentra más expuesto a los toques misteriosos de Dios. Entre las 3 y las 5 de la madrugada, cuando los relojes marcan las horas del abandono, no es raro que el creyente se despierte de repente sin causa aparente, con un estremecimiento en el alma. Yo mismo he experimentado aquel despertar súbito, como si una mano invisible me hubiese tocado el hombro para sacarme de las profundidades del sueño. No lo llamo casualidad ni capricho del cuerpo. Lo reconozco como un llamado divino, un susurro de aquel que dijo en el libro del Apocalipsis: «Ninguno queda olvidado, he aquí que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre, entraré en él, y cenaré con él, y él conmigo». ¿Acaso no es en estas horas, cuando todo calla, que la voz de Cristo golpea suavemente la puerta del alma? Recuerdo cómo en mi ministerio muchos venían a mí preguntando con inquietud: ¿por qué me despierto siempre a la misma hora cuando todo está oscuro y silencioso? Yo les respondía que no era la casualidad quien los levantaba, sino aquel que vela sin cesar sobre su pueblo. Si el Espíritu de Dios quiere hablar, lo hace cuando los ruidos del día han cesado, cuando el corazón ya no está saturado por las urgencias de la vida. Y así como Samuel, en la quietud del templo, escuchó la voz que lo llamaba por su nombre, también nosotros somos despertados en medio de la noche para responder: «Aquí estoy, Señor». No es, pues, el insomnio lo que nos visita, sino la gracia que se asoma a la ventana del alma. El creyente no debe temer esas horas, pues son terreno santo donde el Señor se acerca con paso suave. Pienso en Jesús en Getsemaní, en la noche más oscura de su agonía, cuando pidió a sus discípulos que velaran con él aunque fuera una hora. Ellos se durmieron vencidos por la carne, pero él permaneció de pie orando hasta que su sudor fue como gotas de sangre cayendo a tierra. ¿Cuánto nos habla esta escena? No es en la luz del mediodía donde se forja la fe más pura, sino en la sombra de la madrugada, cuando el alma se halla sola con Dios. En esas horas, cada suspiro se eleva como incienso, cada lágrima se convierte en perla eterna en la corona de Cristo. El mundo ve la madrugada como hora de fatiga o de insomnio estéril, pero yo la contemplo como un altar oculto. Cuando los hombres duermen, los ángeles descienden para acompañar al creyente que se pone de rodillas junto a su lecho. Y no es extraño que quienes responden a este llamado experimenten consuelo profundo, como si el mismo Salvador entrara en su habitación y se sentara a su mesa cumpliendo la promesa: «Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo». ¿Qué banquete más glorioso es aquel que no necesita de pan ni vino, sino de la comunión viva con Cristo en el silencio de la noche? He observado también que estas horas traen consigo un combate. No es la carne la que lucha, sino el espíritu. El adversario conoce la santidad de la madrugada y por eso siembra pensamientos de temor, recuerdos de dolor, sombras de desesperanza. Muchos, al abrir los ojos, sienten una pesadez que no saben explicar. Mas yo os digo, no es momento de rendirse al sueño nuevamente, sino de invocar el nombre de Jesús, porque ese nombre es torre fuerte en la noche, refugio seguro para el que vela. He visto cómo el simple acto de pronunciar «Señor, ten piedad de mí» disipa tinieblas más densas que la medianoche. He visto cómo un corazón quebrantado que clama en esas horas recibe una paz que sobrepasa todo entendimiento. La tradición de los santos confirma este misterio. Faustina Kowalska escuchó la voz del Redentor llamándola a orar a las 3 de la mañana, intercediendo por los moribundos y los pecadores.
El Padre Pío se levantaba antes del alba, ofreciendo la misa después de noches de lucha contra el enemigo invisible. Ellos comprendieron lo que muchos ignoran: la madrugada es el umbral donde el cielo se inclina hacia la tierra. Si ellos, débiles como nosotros, pudieron abrazar estas horas, ¿cómo hemos de despreciarlas nosotros, si Dios despierta al campesino, al comerciante, a la madre, al anciano? Es porque desea entrar en su vida con una palabra, con un consuelo, con una misión. Y así, hermanos, cuando la madrugada me encuentra despierto, no la tomo como un castigo, sino como una gracia. Pienso en el Salvador caminando sobre las aguas durante la cuarta vigilia, acercándose a sus discípulos que luchaban con las olas. Así se acerca también a mi alma cuando se halla agitada y en voz suave me dice: «No temáis, soy yo». Es entonces cuando entiendo que aquel despertar no es un accidente, sino un encuentro, que en la quietud de esas horas Cristo llama a la puerta y espera que yo abra. Y al abrir hallo que la oscuridad no es enemiga, sino escenario donde la luz de su rostro brilla más fuerte que el sol del mediodía. La noche en su silencio solemne se convierte en un templo sin paredes, donde el alma es llevada a contemplar los misterios de Dios. No hay multitud, no hay ruido de ciudades, no hay distracciones de los afanes cotidianos. Solo queda la vastedad del cielo oscuro, la respiración contenida del mundo dormido y el susurro suave del espíritu que se mueve como en los días de la creación. Porque en esa hora, cuando los relojes marcan la profundidad de la noche, el Espíritu de Dios se cierne sobre las aguas del alma, removiéndolas, despertando en ellas ecos de eternidad. Y yo os digo, hermanos míos, que tal instante no es producto de la casualidad, sino un toque soberano del Altísimo, un llamado a apartar lo terreno para abrazar lo celestial. He caminado muchas veces en el valle de la madrugada y allí he sentido que las tinieblas no eran enemigas, sino un velo bajo el cual el Señor descendía en majestad. Como el antiguo relato declara, cuando un silencio profundo envolvía todas las cosas y la noche estaba en la mitad de su curso, tu palabra omnipotente, Señor, descendió desde el cielo. Sabiduría 18:14. Qué misterio insondable, en la quietud más densa, cuando nada parecía moverse, cuando la creación entera guardaba un recogimiento reverente, entonces habló Dios. Y aún hoy, en las madrugadas de nuestras vigilias, Él sigue hablando no con truenos que asustan, sino con un murmullo que toca hasta lo más hondo del corazón. Muchos me han preguntado, ¿por qué el Señor escoge la noche? ¿No sería más sencillo revelarse en el día cuando nuestros ojos están abiertos y nuestras fuerzas despiertas? Mas yo os digo, no es en la multitud del ruido donde se oye la voz del esposo, sino en la soledad donde el alma queda desnuda y vulnerable. La noche es el crisol en que se purifica la fe, porque allí no dependemos de luces externas ni de apoyos humanos, sino solo de la presencia invisible del Eterno. Es en esas horas cuando uno entiende que el silencio no es vacío, sino morada de la palabra viva. Amados, la noche no es solo oscuridad, es un símbolo poderoso, un recordatorio de la tumba en que yacía nuestro Salvador y de la aurora que estaba por llegar. La cuarta vigilia entre las 3 y las 5 de la madrugada es el preludio del amanecer, el umbral de la resurrección. ¿Acaso no fue en esa misma vigilia que el Señor Jesús caminó sobre las aguas turbulentas acercándose a sus discípulos que temblaban de miedo? Allí, en medio de las olas y la oscuridad, resonó su voz firme: «No temáis, soy yo».
Así también en nuestras noches, cuando luchamos con pensamientos confusos o con el peso de la soledad, el Maestro se acerca no con estrépito, sino con paso sereno sobre el abismo de nuestras dudas. Y cuando el mundo duerme profundamente, cuando las casas cierran sus ventanas y los cuerpos descansan, entonces el cielo permanece abierto. El ángel del Señor pasa, el espíritu se mueve y el alma atenta puede percibir esa corriente sagrada. ¿Cuántas veces habéis despertado sin razón aparente, con los ojos abiertos en la penumbra, preguntándoos por qué? No es accidente, no es mero desajuste del cuerpo. Es una visita divina, una invitación a elevar el corazón en adoración. Es en ese momento cuando la madrugada se convierte en altar, cuando el cuarto silencioso se transforma en santuario y cuando un suspiro dirigido al cielo se eleva como incienso de agradable fragancia. Ved cómo los santos de la antigüedad comprendieron este misterio. El profeta Samuel, siendo apenas un niño, fue despertado 3 veces en la noche por la voz de Dios que le llamaba. Y su respuesta sencilla, geme, aquí abrió un camino de comunión que marcó toda su vida. También el Maestro nuestro Señor Jesucristo se apartaba de madrugada para orar en lugares solitarios, como lo narra el evangelista Marcos. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Marcos 35. Si el Hijo de Dios halló en la noche el tiempo propicio para hablar con su Padre, ¿cómo no habremos de buscar nosotros lo mismo? La noche tiene además un carácter de consuelo. En ella, mientras el cuerpo se debilita, el alma se fortalece. Cada lágrima derramada en secreto es vista por el Señor, cada palabra balbuceada en medio del sueño interrumpido es recogida en el cáliz de su misericordia. Las oraciones dichas a esas horas parecen más puras, porque no nacen del formalismo ni de la costumbre, sino de la vulnerabilidad. No son palabras preparadas, sino clamores espontáneos, gemidos del Espíritu que el Señor entiende mejor que nadie. Y creedme, hermanos, que ni una sola de esas súplicas cae al suelo. Todas son como perlas engarzadas en la corona del Cordero. Yo os exhorto a no despreciar esos despertares súbitos, esos momentos en que el cuerpo pide descanso, pero el alma se agita. Son toques de la gracia, son campanas invisibles que os llaman a la vigilia. Y aunque el sueño pese sobre los párpados, aunque la mente divague, si os inclináis de rodillas y pronunciáis, aunque sea un breve Padre nuestro, el cielo entero se inclina hacia vosotros. Porque la noche, lejos de ser enemiga, es tierra santa, para quien busca a Dios, tierra de combate, para quien desea resistir al enemigo, y tierra de consuelo para quien carga con pesares. He visto a madres que en la madrugada levantan su corazón por sus hijos descarriados, y el Señor responde con salvación. He conocido a enfermos que, no pudiendo dormir por el dolor, transformaron sus horas de insomnio en un altar de intercesión y hallaron paz en medio del quebranto. He escuchado testimonios de hombres y mujeres que, siendo despertados por un sobresalto, doblaron rodillas y en esa oración secreta fueron librados de tentaciones que les aguardaban. La madrugada, amados míos, es tiempo de siembra en la tierra del alma, y aunque nadie lo vea, el cielo celebra cada semilla plantada en ese silencio fecundo. No temáis al sacrificio de la vigilia. El cuerpo clama por reposo, sí, pero el alma que se ofrece en esas horas es enriquecida con tesoros que ni la polilla ni el óxido pueden corromper. Nuestro Señor dijo: no os hagáis tesoros en la tierra, sino haceos tesoros en el cielo. Y os digo, cada minuto ofrecido en oración nocturna es un tesoro eterno, un diamante oculto que brillará en la corona de Cristo.
Allí, en la quietud de la noche, el creyente se convierte en centinela de su propia alma, en guardián de su casa, en intercesor, por un mundo que duerme inconsciente. Hermanos amados, mirad la noche no como castigo, sino como don. Transformad el insomnio en altar, convertid la oscuridad en ocasión de luz, haced de la vigilia una ofrenda santa. Porque la noche profunda es un tiempo sagrado donde el espíritu se mueve, donde la palabra desciende y donde el alma, si se rinde, puede escuchar la voz apacible de su pastor. Cada vez que el corazón despierta en la quietud de la madrugada, se abre ante nosotros una encrucijada espiritual. No es un simple accidente fisiológico ni un capricho del cuerpo. Es en verdad un momento de decisión, una hora en que el cielo llama suavemente y el infierno susurra con astucia. Allí el alma se halla entre dos voces, la voz del pastor, que invita al encuentro, y la del enemigo que busca apagar el deseo de orar. Y yo os digo con solemnidad, hermanos míos, que este instante, aparentemente insignificante, encierra consecuencias eternas. Es elección de vida o de estancamiento de obediencia o de resistencia de entrega o de indiferencia. Recordad que cuando el Señor despierta al alma en la noche, lo hace con propósito. No interrumpe nuestro sueño por casualidad, sino porque desea tener un coloquio secreto con sus hijos. He aquí que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3:20. Ese llamado no siempre llega en medio del día cuando todo está en orden. Muchas veces se presenta en la madrugada cuando el corazón está despojado de distracciones. Y es entonces cuando debemos elegir: ¿volvemos al lecho buscando otra vez el sueño o nos levantamos aunque sea tambaleantes para abrir la puerta al esposo? Sé que no es fácil. El cuerpo clama con voz fuerte: déjame dormir, necesito descanso. La mente argumenta: no tiene sentido, nada cambiará con unos minutos de oración. Pero al mismo tiempo, una voz más suave, más dulce, susurra: levántate, quiero hablar contigo. Y ahí se libra la batalla. No se trata de un mandamiento frío, sino de un privilegio santo. Dios mismo inclina su oído en esas horas, esperando el sí humilde de sus hijos. Y cada vez que respondemos con docilidad, aunque sea con pasos vacilantes, la madrugada se convierte en altar y nuestro insomnio en sacrificio agradable. Oh, cuántas almas pierden esta gracia por no discernir el momento. Piensan que se trata solo de un desvelo sin causa, de un malestar pasajero, y buscan remedios humanos para sofocarlo. Pero yo os exhorto, no apagáis esa inquietud, no despreciéis ese toque divino. Transformad vuestra vigilia forzada en liturgia íntima, en santo oficio secreto, en sacrificio espiritual. La habitación silenciosa puede volverse santuario, el insomnio puede tornarse en altar, y la almohada empapada de lágrimas puede ser trono de súplica delante del Altísimo. Lo que parecía un tormento se revela entonces como un regalo disfrazado, una visita del cielo. Considerad la vida de los santos que nos precedieron. Muchos de ellos, como el Padre Pío, se levantaban de madrugada no porque no tuvieran sueño, sino porque sabían que esas horas eran más fecundas. Santa Faustina escuchó a las 3 de la mañana la voz del Redentor, llamándola a interceder por los pecadores y los moribundos. No eligieron la comodidad, eligieron la cruz. No buscaron el descanso inmediato, sino la gloria eterna. Y aunque eran débiles, respondieron con amor, y el Señor multiplicó sus fuerzas. Esa es también la invitación para nosotros: transformar lo que parece pérdida en ganancia espiritual, lo que parece desvelo en sacrificio que asciende como incienso. La
Elección de velar en la noche no es pequeña. Es en cierto sentido participar en la misma vigilia de Cristo en Getsemaní. Recordad cómo en aquella hora de agonía el Señor encontró a sus discípulos dormidos y les dijo: ¿No habéis podido velar conmigo una hora? Mateo 26, 40. No fue un reproche cargado de ira, sino un lamento amoroso. Él buscaba compañía, buscaba corazones dispuestos a compartir su carga, aunque fuera por un instante. Y del mismo modo, hoy, cada vez que somos despertados en la noche, Cristo nos pregunta lo mismo: ¿no velarás conmigo una hora? ¡Oh, qué elección tan solemne! ¡Qué oportunidad tan preciosa de consolar al corazón traspasado del Salvador! Pero también, amados, he de advertiros que no toda vigilia proviene del Señor. El enemigo astuto y cruel sabe bien que esas horas son santas y por eso intenta perturbarlas. A veces provoca pensamientos de ansiedad, recuerdos dolorosos, miedos sin nombre. Busca que el alma se agite en la oscuridad, que se consuma en preocupaciones estériles, que se hunda en la desesperanza. No quiere que esa vigilia se convierta en oración, quiere transformarla en tormento. Y ahí nuevamente está la elección. ¿Cedemos a la inquietud del enemigo o convertimos su ataque en ocasión para elevar el corazón a Dios? Hermanos míos, no dejemos que el diablo robe la bendición del insomnio. Si nos despertamos y no podemos dormir, no lo recibamos como castigo, sino como invitación. Encendamos la lámpara de la oración, tomemos el libro santo, susurremos un salmo, invoquemos el nombre de Jesús. Cada acto sencillo de fe convierte la noche en luz. Cada minuto ofrecido se convierte en piedra preciosa para la corona de Cristo. Y creedme, aún la más breve oración dicha con sinceridad en la madrugada tiene un eco más fuerte en el cielo que muchas palabras apresuradas en medio del día. He visto cómo las almas que eligen levantarse en la noche crecen en santidad de manera sorprendente. Su fe se fortalece, su sensibilidad espiritual, se agudiza su comunión con el Señor, se vuelve más íntima. Porque la vigilia voluntaria es un sacrificio secreto que nadie aplaude, pero que el Padre que ve en lo secreto recompensa en lo público. Y no hablo de recompensas materiales, sino de gracia abundante de gozo en medio de la prueba de paz que supera todo entendimiento. Esas son las dádivas que el Señor otorga a quienes prefieren su voz antes que el descanso. No os engañéis pensando que esta elección es solo para monjes o religiosos. No, hermanos. El Espíritu sopla donde quiere y muchas veces llama también a padres de familia, a madres que velan por sus hijos, a jóvenes que luchan contra la tentación, a ancianos que ofrecen sus noches en silencio. Todos, sin distinción, podemos ser sacerdotes en ese altar de la madrugada. Todos podemos transformar nuestra vigilia en ofrenda. Todos podemos escuchar la voz de Dios en el murmullo de la noche y responder con fe. Y cuando lo hagamos, cuando con corazones dispuestos elijamos levantarnos, descubriremos que no estamos solos. Pues aunque nuestro cuerpo esté en una habitación silenciosa en espíritu, nos unimos a una multitud invisible, los monjes que cantan en monasterios, las religiosas que rezan en conventos, los enfermos que ofrecen su dolor, los misioneros que interceden en tierras lejanas. Es la comunión de los santos viva y activa que nunca descansa. Cada alma que responde en la noche se une a este coro universal y juntos elevan un clamor que asciende como música ante el trono de Dios. Amados míos, la vigilia es elección crucial. No es un accidente, no es mera incomodidad. Es la hora en que Dios llama y el enemigo se opone. Es el cruce de caminos entre la indiferencia y la entrega. Y cada vez que decimos,
Sí, cada vez que transformamos el insomnio en altar, cada vez que ofrecemos nuestro desvelo como sacrificio, nos acercamos más al corazón del Salvador. Así la noche deja de ser un enemigo y se convierte en maestra, deja de ser castigo y se convierte en gracia, deja de ser oscuridad y se convierte en lámpara. En la profundidad de la noche, cuando el mundo descansa y las casas guardan silencio, se libra una batalla invisible pero real. No es batalla de ejércitos que marchan, ni de espadas que brillan. Es lucha del alma contra fuerzas que no se ven, contra pensamientos que se deslizan en la oscuridad, contra tentaciones que parecen más fuertes que nunca. Porque el enemigo de nuestras almas sabe que la madrugada es hora de gracia y justamente por eso intensifica sus ataques sembrando dudas, miedos y desalientos. Y yo os digo, hermanos míos, que quien vela en la noche debe entender que no solo está en un santuario, sino también en un campo de guerra espiritual. ¿Cuántas veces en esas horas han aparecido pensamientos oscuros, sin causa aparente, ansiedad por el mañana, recuerdos de culpas pasadas, temores sin nombre que oprime el pecho? El diablo, como ladrón nocturno, ronda buscando a quien devorar. Con astucia arroja dardos de fuego. No vales nada, tu oración es inútil, Dios está lejos. Y en la penumbra, cuando el cuerpo está cansado y la mente vulnerable, esas palabras suenan convincentes. Es allí, precisamente allí, donde se libra el combate decisivo. Y os aseguro que ninguna batalla es más trascendental que aquella que ocurre en el silencio del alma frente al ataque del maligno. Mas no temáis, porque el Señor no nos ha dejado indefensos. La Escritura proclama con firmeza: la noche está avanzada y el día está cerca. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Romanos 13:12. ¡Qué gloriosa verdad! No enfrentamos las tinieblas con nuestras propias fuerzas, sino con armas divinas. Y esas armas no son de este mundo, sino espirituales y poderosas para destruir fortalezas. Son la oración ferviente, el escudo de la fe, la espada de la palabra de Dios, el auxilio de los santos, la invocación del nombre precioso de Jesús. Con estas armas, aún el creyente más débil puede resistir y vencer. Imaginad al cristiano de rodillas en su habitación con una simple vela encendida o con la penumbra rodeándole. A sus ojos parece insignificante, un ser pequeño frente a un enemigo gigantesco. Pero en el mundo invisible, ese creyente está vestido con la armadura de Dios y su oración resuena como trueno en los cielos. Cada Padre nuestro es un golpe contra las tinieblas. Cada salmo recitado es una flecha encendida. Cada invocación al nombre de Jesús es un terremoto que hace temblar al infierno. Y creedme, hermanos, el diablo tiembla más ante un corazón humilde de rodillas que ante ejércitos enteros de hombres armados. He conocido almas que al ser despertadas por pensamientos de tristeza en la madrugada, transformaron esa tentación en clamor. En lugar de dejarse atrapar por la angustia, levantaron la cruz en sus mentes, pronunciaron el santo nombre de Cristo y sintieron cómo la opresión se disipaba como niebla al amanecer. Otros, acosados por recuerdos dolorosos, tomaron el rosario en sus manos y con cada cuenta fueron venciendo la desesperanza. Así se libra la batalla no con violencia externa, sino con perseverancia interna, con armas que parecen pequeñas, pero que llevan el poder del Espíritu Santo. No penséis que el enemigo descansa. Él aprovecha las sombras para sembrar engaño porque sabe que la noche es fértil para el encuentro con Dios. Si el Espíritu Santo llama al alma al recogimiento, el adversario llama a la dispersión.
Si el cielo invita a la comunión, el infierno susurra distracciones. Mas allí está la grandeza de la vigilia. En medio de ese combate, el alma que permanece firme brilla como antorcha en la oscuridad. Cada minuto de resistencia es victoria. Cada suspiro de fe es himno de triunfo. Y así, en lo secreto de la noche, se deciden batallas que el mundo nunca conocerá, pero cuyo fruto permanecerá en la eternidad. Amados, no estáis solos en esta lucha. Recordad lo que enseña la Escritura: no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12. Pero también recordad que aquel que está en vosotros es mayor que el que está en el mundo. No importa cuán densas sean las sombras, la luz de Cristo siempre prevalece. No importa cuán fuertes sean las cadenas, el poder del Evangelio rompe hasta el hierro más duro. Por eso, cada vez que os cubrís con la señal de la cruz, cada vez que pronunciáis con fe: Jesús, Hijo de Dios, ten misericordia de mí, el infierno retrocede. He de deciros también que esta batalla no es exclusiva de algunos. Todos los que creen serán probados. El padre que ora por sus hijos en la madrugada lucha contra espíritus que quieren atraparlos. La madre que vela junto al lecho de un enfermo combate contra la desesperanza. El joven que resiste tentaciones secretas pelea por su pureza. El anciano que ofrece sus noches en oración sostiene sin saberlo a generaciones enteras con sus súplicas. Todos son soldados en esta guerra santa, todos participan en este combate silencioso, y aunque el mundo no lo vea, el cielo lo registra con deleite. Recordad, hermanos, que nuestro capitán ya ha vencido. Cristo Jesús peleó la batalla más dura en la noche del Getsemaní. Allí sudó gotas de sangre, allí enfrentó el peso de todos los pecados, allí soportó la soledad mientras sus discípulos dormían. Y aún así, en su agonía, clamó con más intensidad. Esa fue la victoria que selló nuestra redención. Si Él venció en la noche más oscura, nosotros también podemos vencer en nuestras pequeñas noches, unidos a su poder. No estamos llamados a pelear solos, sino a participar de su triunfo. Cada vigilia es eco de su oración, cada lágrima es unión con su sufrimiento, cada resistencia es participación en su gloria. Hermanos amados, no subestiméis el poder de una sola oración dicha en la madrugada. Puede detener calamidades, puede salvar un alma que está al borde del abismo, puede consolar a un corazón que llora en silencio. Son misterios que solo en la eternidad comprenderemos, pero os aseguro que ninguna vigilia es inútil. Cada clamor, cada suspiro, cada acto de fe, en medio de la oscuridad, resuena en los cielos y fortalece el cuerpo de Cristo en la tierra. Sois parte de un ejército invisible de centinelas que velan mientras otros duermen de guardianes, que protegen murallas espirituales con armas de oración y fe. Por tanto, levantad vuestros ojos en la noche. No temáis al enemigo, pues sus fuerzas son limitadas y las de vuestro Dios son infinitas. No os dejéis vencer por la tristeza, porque el gozo del Señor es vuestra fortaleza. No os rindáis al cansancio, porque los que esperan en Jehová renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. La madrugada es tiempo de lucha, sí, pero también es tiempo de victoria. Y cada victoria, aunque parezca pequeña, es un canto anticipado del amanecer eterno que nos aguarda. Desde mis primeros días en el ministerio he sentido en lo más profundo de mi alma el peso glorioso de contemplar al Señor Jesucristo como nuestro modelo supremo en todas las cosas.
Y cuando pienso en la disciplina de la oración, en la vigilancia espiritual, en el llamado a velar en la noche, no encuentro ejemplo más sublime que el de nuestro Maestro. El evangelista Marcos nos dice con claridad: muy de madrugada, siendo aún muy oscuro, se levantó, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Marcos 1:35. Ved cómo el Hijo de Dios, en medio de su ministerio agitado entre multitudes que clamaban por sus milagros, hallaba necesario retirarse en silencio, en soledad, para buscar al Padre. ¿Acaso nosotros, tan débiles, tan necesitados, podemos descuidar lo que Él consideró esencial? No fue una sola vez, sino costumbre de su vida terrenal. El Hijo Eterno, revestido de nuestra carne, no confiaba en su propia fuerza humana, sino que sostenía su comunión mediante la oración constante. Qué lección tan solemne Él, que podía mandar a legiones de ángeles, prefirió inclinar sus rodillas en la quietud de la madrugada. Si el Hijo no despreciaba la vigilia, ¿cómo podremos nosotros justificar nuestro sueño descuidado, nuestra indiferencia, nuestra falta de vigilancia? Pero hay un momento aún más sobrecogedor cuando el peso del mundo cayó sobre sus hombros en el huerto de Getsemaní. Allí, bajo los olivos, la noche se volvió escenario de la agonía más intensa. Lucas nos dice que estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Lucas 22:44. Oh misterio de misterios, el inocente sudando sangre no por culpa propia, sino por nosotros. ¿Y qué hacían sus discípulos? Dormían. Él los despertó con aquella pregunta penetrante: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Mateo 26:40. Estas palabras resuenan aún hoy como una flecha encendida dirigida a nuestra tibieza. Una sola hora de vigilancia es demasiado pedir. Él estaba en agonía por la salvación de sus ovejas, y ellos no pudieron permanecer despiertos. ¿Y nosotros? ¿Acaso no somos iguales? Preferimos el reposo del cuerpo antes que la intercesión del alma. Nos cansamos en pocos minutos, buscamos excusas y olvidamos que nuestro Señor esperó consuelo y lo halló en ninguno. ¡Qué reprensión y qué llamado al mismo tiempo! Sin embargo, en esa escena también hallo un estímulo poderoso. Aunque los discípulos fallaron, Él perseveró. Aunque no tuvo compañía humana, el Hijo bebió solo la copa. Y gracias a esa fidelidad, nosotros hoy podemos acercarnos al Padre. La vigilia de Cristo en Getsemaní no fue en vano, fue el fundamento de nuestra redención. Si Él veló por nosotros, ¿no deberíamos velar nosotros por Él, si su sudor fue sangre? ¿No deberíamos derramar, aunque sea lágrimas de oración en las horas oscuras? Mas no solamente nuestro Señor nos deja ejemplo. La historia de la Iglesia, iluminada por las huellas de tantos santos, está llena de testigos que entendieron la santidad de la vigilia nocturna. Recuerdo a Faustina Kowalska, aquella humilde monja polaca, quien en el silencio de la madrugada escuchó la voz de Cristo llamándola a interceder por los pecadores. Ella obedecía aunque su cuerpo clamara por descanso, y sus súplicas se convirtieron en río de misericordia para los condenados. Sus visiones del Redentor a las 3 de la mañana no son invención piadosa, sino confirmación de que Dios se acerca a las almas vigilantes en la hora que el mundo desprecia. Y pienso también en el Padre Pío de Pietrelcina, aquel fraile marcado por los estigmas del crucificado. ¿Cuántas noches pasó en lucha con el enemigo invisible, levantándose antes del alba para ofrecer el sacrificio de la misa? Él conocía las acechanzas del adversario, sabía que la madrugada es tiempo de batalla espiritual y no retrocedía. Su celda era testigo de oraciones intensas, de lágrimas, de combates invisibles, pero también de victorias de gracia.
así como su maestro en Getsemaní se levantaba en la oscuridad para encontrarse con Dios. Amados, ¿qué nos dicen estos ejemplos? Nos muestran que la vigilia no es invención de hombres religiosos, ni costumbre de místicos apartados de la vida, sino camino trazado por el mismo Señor y seguido por sus siervos fieles. Cristo, Faustina, el Padre Pío, todos entendieron que la noche pertenece a Dios tanto como el día, y que el silencio nocturno es ocasión de intimidad, de combate y de intercesión. No puedo dejar de pensar en aquellos monasterios donde mientras el mundo duerme, los monjes entonan sus salmos, las monjas levantan sus oraciones y el incienso espiritual sube al cielo. Pero no creáis que esa gracia es reservada solo para los consagrados. El mismo Espíritu que despertaba a los santos, también despierta al padre de familia que ora por sus hijos, a la madre que vela junto al lecho de un enfermo, al joven que lucha contra la tentación, al anciano que ofrece sus noches como sacrificio. Todos ellos participan de esa herencia gloriosa, la vigilancia en la presencia del Altísimo. Y quiero subrayar esto: la vigilia no es en primer lugar un deber áspero, sino un privilegio. Cuando el Señor despierta a un creyente en medio de la noche, lo hace porque quiere hablarle, fortalecerle, consolarle. Sí es cierto que el enemigo aprovecha esas horas para sembrar miedo, ansiedad o tentación, pero mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Una simple oración, un Jesús, ten misericordia de mí, pronunciado con fe, en medio de la madrugada, hace temblar al infierno. El adversario odia la vigilia porque sabe el poder que tiene un alma despierta en oración. Así pues, si Cristo veló, si los santos velaron, ¿no deberíamos nosotros también tomar parte en esa cadena ininterrumpida de intercesión? Nuestro Maestro no nos pide lo que Él no practicó. Su ejemplo nos condena si dormimos, pero también nos levanta si obedecemos. Y los santos nos alientan, mostrando que es posible que en medio de la debilidad humana se puede perseverar. No hay excusa válida cuando tenemos delante el sudor sangriento del Salvador, cuando recordamos las lágrimas de Faustina, cuando evocamos las vigilias de Pío. Cada madrugada puede ser para nosotros un Getsemaní en miniatura, lugar de lucha, de entrega, de comunión. Puede ser también una escuela donde aprendemos a confiar, a interceder, a esperar en silencio. La vigilia nos desnuda de lo superficial, nos arranca de la comodidad y nos pone de rodillas ante el Dios vivo. Y allí, en lo secreto donde nadie nos ve, se forja el carácter, se templa la fe, se purifica el amor. Cuando dirigimos la mirada a las páginas de la Escritura, hallamos que la vigilia nocturna no es un capricho devocional de algunos, sino un patrón divino que se repite a lo largo de la historia de la redención. Dios ha escogido la noche para manifestar su gloria, para hablar a sus siervos, para librar a los suyos. La oscuridad, que a los ojos del hombre es amenaza y temor, se convierte en escenario de milagros cuando el Altísimo interviene. Permitidme recordaros algunos de estos relatos, pues en ellos descubrimos que la vigilia no es estéril, sino campo fértil donde el Señor actúa con poder. Considerad primero la experiencia del apóstol Pedro. El libro de los Hechos nos relata un episodio estremecedor. Pedro estaba preso, encadenado, custodiado por soldados, esperando juicio, quizá la misma muerte. Era de noche y la iglesia oraba sin cesar por él. De repente se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: «Levántate pronto». Y las cadenas se le cayeron de las manos. Hechos 12:7. ¡Qué escena gloriosa! La cárcel oscura se llenó de luz. Las cadenas, símbolo de opresión, cayeron como si fueran hilos frágiles.
El prisionero se levantó libre mientras los guardias seguían dormidos. Hermanos, ¿no veis aquí la fuerza de la vigilia? Mientras el mundo dormía, la iglesia estaba despierta clamando, y Dios respondió en medio de la noche. No fue a plena luz del día ni en la comodidad de la mañana, sino en la vigilia, cuando la fe se mantenía ardiendo y el pueblo de Dios intercedía. ¿No es este un testimonio de que nuestras oraciones en la madrugada pueden mover la mano del Omnipotente? Pedro fue despertado por un ángel, pero antes fue sostenido por la vigilia de los santos. Así también hoy, mientras alguno de nosotros vela y ora, Dios envía sus mensajeros, rompe cadenas invisibles, abre puertas que parecían cerradas. Y pensemos también en el joven Samuel. La Escritura nos lo muestra en una noche silenciosa durmiendo en el templo del Señor cerca del arca. Entonces vino la voz divina a Samuel, Samuel. Samuel 3:4. 3 veces lo llamó el Señor hasta que, instruido por Elí el niño, respondió: Habla, Señor, porque tu siervo escucha. 1 Samuel 3:10. Qué ternura y qué solemnidad en este relato. No fue en medio de un banquete, ni en la plaza pública, sino en la oscuridad, en la calma de la noche, que Dios escogió llamar a su profeta. Allí donde todo estaba en silencio, resonó la voz del Eterno. Permitid que os pregunte, ¿acaso no podría el Señor llamarnos también en esas horas? ¿No podría despertarnos con una inquietud, con un pensamiento, con un susurro en el alma? Samuel era un niño sin experiencia, sin fuerzas, y aún así fue escogido. ¿Qué excusa tenemos nosotros que conocemos el Evangelio y hemos recibido la plenitud de la gracia en Cristo? Tal vez el mismo Dios que llamó a Samuel está esperando que algún creyente responda con un sencillo M aquí en la madrugada. Qué honor sería ser despertados por el Señor y convertidos en instrumentos de su voz. Pasemos ahora a los pastores de Belén. Lucas nos dice: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Lucas 2:8-9. Escuchad bien, los primeros, en oír la buena nueva del nacimiento del Salvador, no fueron reyes ni sabios, sino hombres sencillos, trabajadores, que velaban en la noche. Ellos estaban despiertos cuando el cielo se abrió. Mientras otros dormían, los pastores vieron la gloria, escucharon el cántico de los ángeles, recibieron la noticia más grande de la historia. No dejéis que este detalle pase desapercibido. Aquellos que velaban fueron los primeros testigos. Aquellos que estaban atentos recibieron la revelación. Así también ocurre hoy. Las almas que están despiertas, vigilantes en oración, son las que contemplan la gloria del Señor. Dios no se revela al corazón perezoso, sino al que guarda la vigilia con fe. Y lo maravilloso es que esos pastores humildes y olvidados por el mundo se convirtieron en portadores de la buena nueva. Al instante dejaron sus rebaños y fueron a ver al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y después divulgaron lo que habían visto y oído. ¡Oh, qué privilegio para quienes velan! No vemos aquí un patrón divino. En Pedro, la vigilia se convirtió en liberación. En Samuel, la vigilia fue llamada profética. En los pastores, la vigilia trajo revelación y gozo. Cada una de estas historias nos enseña que la noche, cuando es entregada a Dios, se convierte en tiempo de gracia. La vigilia no es tiempo perdido, es tiempo redimido. La oscuridad no es obstáculo, sino lienzo donde brilla con más fuerza la luz del Altísimo. Y quisiera añadir que todas estas escenas apuntan de una manera u otra al mismo Cristo.
Pedro, liberado en la noche, es figura de la redención que Cristo trae rompiendo nuestras cadenas espirituales. Samuel, llamado en la noche, es figura del creyente que escucha la voz de Cristo, el buen pastor, que llama a sus ovejas por nombre. Los pastores iluminados en la noche son figura de todos nosotros pecadores sencillos que recibimos la noticia de que nos ha nacido un Salvador. Todo confluye en Él, todo nos lleva al Hijo amado. Por eso, hermanos, cuando el reloj marca las horas silenciosas de la madrugada, no lo despreciéis. Puede ser la hora de vuestra liberación como para Pedro, puede ser la hora de vuestro llamado como para Samuel, puede ser la hora de vuestra revelación como para los pastores. Y aun cuando nada extraordinario ocurra a vuestros ojos, sabed que en esas horas vuestra oración sube con fuerza especial al trono de la gracia. El mismo Dios que obró en la noche de antaño sigue obrando hoy. Él no ha cambiado, su poder no se ha agotado, sus ángeles no descansan. La Escritura nos lo recuerda en muchos otros pasajes. Fue de noche cuando Israel salió de Egipto bajo la guía del Señor. Fue de noche cuando Pablo y Silas cantaban himnos en la cárcel y un terremoto abrió las puertas. Fue de noche cuando Jesús resucitó de entre los muertos trayendo vida eterna. Siempre la noche, siempre la vigilia, siempre el escenario donde el Señor demuestra que las tinieblas no pueden sofocar su gloria. Así pues, cuando os sintáis movidos a despertar en la madrugada, no resistáis. Recordad a Pedro y sus cadenas rotas, recordad a Samuel y su respuesta humilde, recordad a los pastores y la gloria que contemplaron. Recordad que Dios sigue siendo el mismo, y quien vela en su presencia no queda defraudado. Amados míos, no me dirijo hoy solamente a los que viven tras los muros de un convento, ni a los que consagran su existencia entera al servicio público del Evangelio. No, mi voz busca resonar en cada rincón donde un alma respire, porque la gracia del Señor Jesucristo no conoce cercas ni fronteras, y sus dones no se limitan a claustros silenciosos. La misericordia de Dios es un océano sin orillas, y a sus aguas puede lanzarse el pescador humilde, la madre fatigada, el obrero cansado, el niño que apenas comienza a comprender el misterio de la vida. Yo he leído, como muchos de vosotros, las páginas ardientes donde se nos recuerda la belleza de la madrugada, esas horas cuando el mundo duerme y el cielo parece inclinarse para escuchar al que clama. Y me siento impulsado a levantar mi voz para deciros con toda claridad, esa comunión no está reservada a un grupo selecto, sino que es herencia prometida a todo aquel que cree en el Hijo de Dios. ¿No fue escrito que el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo en el mismo momento de la cruz? Entonces, ¿quién se atrevería a cerrar de nuevo lo que Cristo abrió con su sangre? En esas horas silenciosas, cuando el alma despierta de manera extraña, no culpéis al insomnio ni temáis al azar. Recordad que el Espíritu del Señor sopla donde quiere, y muchas veces lo hace precisamente cuando los hombres duermen, llamando al corazón para hablarle en secreto. Oh, no penséis que ese llamado es exclusivo de los grandes santos o de los pastores que suben al púlpito. No, hermanos, es un llamado para todos, para el joven que lucha con tentaciones, para la anciana que ora por sus nietos, para el enfermo que gime en la soledad de su cama, para el pecador que todavía no ha hallado paz. La oración en la noche es más que un hábito piadoso, es unirse al coro invisible de toda la iglesia. Cuando mis labios murmuran una súplica a las 3 de la madrugada, no estoy solo. Estoy rodeado por aquellos monjes que en sus celdas entonan salmos por madres que en países lejanos velan por un hijo ausente, por misioneros que interceden en tierras oscuras, por pecadores que derraman lágrimas de arrepentimiento.
En esa comunión secreta somos verdaderamente miembros de un mismo cuerpo, el cuerpo místico de Cristo, que no duerme nunca, que arde sin cesar como fuego en el altar del cielo. Y si me preguntáis, ¿es posible que yo simple y débil participe en algo tan alto? Yo os respondo con firmeza, sí, sí, 1000 veces sí. Pues no depende de vuestras fuerzas ni de vuestro estado de ánimo, sino de la gracia infinita de aquel que murió por vosotros. ¿Acaso no está escrito, el que a mí viene, no le echo fuera? Entonces, ¿qué excusa puede quedar? Oh, hermanos, ¿cuántas veces pensamos que los tesoros celestiales están guardados para algunos escogidos, cuando en verdad la llave de ese cofre se ofrece gratuitamente a todo aquel que se humilla y cree? No despreciéis, pues, el despertar de la madrugada. No lo miréis como una carga pesada, sino como una invitación de vuestro amado. Levantaos, aunque sea con el cuerpo cansado, y dirigid al Señor un gemido, un suspiro, una sola palabra. Creedme, esa palabra asciende más alto que todas las torres de Babilonia y se mezcla con el incienso de los redimidos ante el trono del Cordero. Cuando contemplo la historia de la Iglesia, veo siempre lo mismo: almas sencillas que respondieron al llamado de la noche y se convirtieron en faros de generaciones enteras. Un pastor que doblaba rodillas en la oscuridad, una mujer que lloraba en silencio por su esposo perdido, un joven que luchaba contra el sueño para abrir la Escritura. Ninguno de ellos buscaba gloria humana, y sin embargo todos ellos fueron eslabones de la cadena eterna que sostiene el plan de Dios en el mundo. La comunión nocturna nos iguala a todos. Allí no hay púlpito ni jerarquía, no hay ornamentos ni títulos, no hay música que impresione. Solo hay un corazón que se desnuda ante su Creador. Y en ese instante, la viuda pobre vale tanto como el rey, el niño tanto como el sabio, porque en Cristo no hay distinción, todos son recibidos como hijos amados. Dejadme deciros algo más. El enemigo también conoce el valor de esas horas y por eso procura sembrar distracciones, temores, pensamientos oscuros. Pero no es precisamente en esa lucha donde se revela la autenticidad de nuestra fe. El que persevera en la noche demuestra que ama al Señor no por consuelos visibles, sino por el simple gozo de estar con Él. Oh, qué precioso es a los ojos de Cristo aquel que sacrifica su sueño por un instante de oración. Entonces os ruego, no digáis, esto no es para mí, esto es solo para monjes o santos. No, hermanos, esto es para vosotros. El alba pertenece a todos, y el llamado de Dios es tan universal como el aire que respiramos. Sed, pues, valientes. Atrevedos a responder al murmullo del Espíritu en la madrugada. Uníos a esa comunión invisible, a esa sinfonía secreta que sube desde todos los rincones de la tierra hasta el corazón del Padre. Y creed con certeza, ninguna palabra vuestra caerá al vacío, ninguna lágrima vuestra se perderá, porque todo lo recoge aquel que prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Hermanos míos, cuando hablo de la oración en la madrugada y de la vigilia del alma, no quiero que penséis que se trata únicamente de un ejercicio doloroso, de un sacrificio sin fruto. No, porque nuestro Señor no es amo cruel que exige esfuerzo inútil, sino Padre generoso que recompensa incluso un vaso de agua ofrecido en su nombre. Y si Él no olvida una copa, ¿cómo habría de olvidar las lágrimas de los que velan en la noche? Sí hay un premio para la vigilancia. El que se levanta en la madrugada para orar no se va con las manos vacías. Quizás no vea un ángel resplandeciente, quizás no escuche una voz audible, pero recibe algo más profundo, un tesoro eterno acumulado en los cielos.
¿No fue Cristo mismo quien nos advirtió: no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el óxido corrompen, sino haceos tesoros en el cielo? Cuando un creyente renuncia al sueño para doblar sus rodillas, está depositando una joya en ese tesoro invisible que ni el tiempo ni el ladrón pueden tocar. Yo os digo, cada minuto ofrecido en vela es como una moneda celestial que se guarda en la caja fuerte de la eternidad. El mundo no lo ve, los hombres quizá lo desprecien, pero el cielo lo registra con precisión. Y llegará el día en que esas ofrendas secretas brillarán como piedras preciosas en la corona del Redentor. ¡Qué gloria será escuchar de sus labios: bien siervo fiel! En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. El vigilante es como un soldado que cuida las murallas de la ciudad. Su tarea puede parecer inútil para quienes duermen, pero sin él, la ciudad estaría expuesta al enemigo. Así también vosotros, almas que veláis en oración, sois los guardianes invisibles de la humanidad. Mientras otros descansan en ilusiones pasajeras, vosotros sois los que mantenéis encendida la lámpara de la fe, los que detenéis con vuestras súplicas los juicios que podrían caer, los que sostenéis a la Iglesia con manos ocultas. Oh, cuántas catástrofes se han evitado por la intercesión de unos pocos, cuántos pecadores fueron tocados por gracia porque alguien en la noche murmuró su nombre delante del trono. ¿Cuántas familias hallaron protección porque una madre derramó lágrimas silenciosas mientras todos dormían? Estos orantes ocultos son en verdad los pilares invisibles que sostienen el edificio del mundo. Nadie los aplaude, pero los ángeles se regocijan. Nadie los nombra, pero Dios los conoce por su nombre. Y pensad en la promesa final. No es solo que recibiréis paz en la tierra, sino que seréis encontrados por Cristo mismo en el día postrero, porque el que vela ahora no será sorprendido entonces. El Señor mismo dijo: velad, porque no sabéis el día ni la hora. Y añadió también que cuando venga buscará a los que estén con las lámparas encendidas como vírgenes prudentes que no se dejaron vencer por el sueño. Imaginad, hermanos, ese momento glorioso cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, y se siente en el trono de su majestad. Dirá a los que le esperaron en la oscuridad: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Oh, qué recompensa incomparable, todos los desvelos, todas las lágrimas, todo el cansancio olvidado en un instante, cuando los ojos contemplen al Rey en su hermosura. El vigilante no es solo alguien que ora de madrugada, es alguien que vive en estado de expectativa santa. Así como el centinela espera la luz del día, así espera el creyente el amanecer de la eternidad. Y creedme, no hay espera en vano, porque la promesa es segura. La noche está avanzada y se acerca el día. No penséis que la vigilancia es privilegio de unos pocos. No, el Espíritu de Dios llama a hombres y mujeres de toda condición a formar parte de esta guardia sagrada. El padre que se levanta a medianoche para orar por su hijo descarriado es un centinela. La madre que vela junto a la cama del enfermo y convierte su dolor en súplica es un pilar del mundo. El joven que lucha contra tentaciones en el silencio de su cuarto y clama al Señor es un guerrero de la fe. El anciano que ya no puede salir de su casa pero pasa horas intercediendo es una torre espiritual que sostiene a su pueblo. Todos ellos, aunque invisibles a los ojos de la sociedad, son preciosos a los ojos de Dios. Y el Señor no se olvida de ellos. El apóstol Pablo nos recuerda que Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Por tanto, cada vigilia, cada oración, cada minuto de sacrificio será recompensado abundantemente. A veces, mientras hablo con vosotros, siento que muchos se preguntan:
¿Vale la pena? Y os respondo con toda mi alma, sí, sí, infinitamente sí. Vale la pena porque cada oración en la noche rompe cadenas, abre puertas, consuela corazones, detiene tempestades espirituales. Vale la pena porque cada vigilia acumula tesoros que no perecen. Vale la pena porque Cristo mismo está en medio de la noche buscando compañeros que velen con Él como buscó en Getsemaní. Hermanos amados, no quiero engañaros. Velar no es fácil. Habrá cansancio, habrá distracciones, habrá momentos en que sentiréis que vuestras palabras rebotan contra un muro. Pero justamente ahí está la grandeza: permanecer firmes cuando la carne clama por reposo, perseverar cuando la mente se dispersa, insistir cuando el corazón no siente nada. Esa perseverancia es la que tiene valor eterno. Esa fidelidad es la que se transformará en gozo indescriptible cuando el Señor aparezca. Pensad en el día en que la trompeta suene. Entonces el que haya velado no será sorprendido como ladrón en la noche, porque ya estaba despierto, ya estaba esperando. Y Cristo mismo, el juez justo, dirá a tales almas: bienaventurados los que velan, porque ellos verán mi rostro. Así os exhorto a no despreciar esta santa práctica. Vivid como centinelas de la aurora. Sed antorchas encendidas en medio de la oscuridad, no porque la vigilia os salve, sino porque manifiesta que pertenecéis a aquel que nunca duerme, el guardián de Israel, que vela sin cesar por su pueblo. Y si Él os encuentra velando, ¡oh, qué dicha será entrar en la herencia eterna, en el reino preparado desde antes de la fundación del mundo! Si estas palabras han tocado en algo vuestro corazón, si sentís que la voz del Espíritu resuena en medio de esta exhortación, os invito a no guardar silencio. Compartid lo que habéis experimentado, dejad un testimonio, una palabra sencilla que anime a otros a levantarse en la noche y unirse a este ejército de centinelas invisibles. Tal vez vuestra historia sea el aliento que otro necesite para responder al llamado del Señor. No olvidéis tampoco expresar vuestro apoyo. Un gesto tan pequeño como un signo de aprecio, un me gusta sincero, puede ser como una chispa que mantenga encendida esta llama y haga que más corazones se unan a la vigilia del alma. De ese modo, juntos, multiplicaremos las voces que se elevan en la madrugada como incienso agradable delante del trono del Altísimo. Y os ruego con afecto fraternal que no dejéis de seguir atentos a este canal, porque el alimento del alma no debe recibirse una sola vez, sino constantemente. Como el maná que caía cada mañana en el desierto, así también necesitamos volver una y otra vez a la palabra, a la exhortación, al consuelo que fortalece nuestras almas. Si os suscribís, no perderéis las próximas reflexiones que, con la ayuda de Dios, continuarán apuntándoos al camino de la fe, de la esperanza y del amor. Así pues, responded hoy. No dejéis para mañana lo que el Señor os llama a hacer en este momento. Sed centinelas del amanecer, lámparas encendidas en la oscuridad, y uníos con nosotros en este peregrinaje de oración y fe.